En las encantadoras pero implacables calles de Florencia, Italia, Isabella Rossi, una mujer valiente y resiliente, enfrenta la prueba más dura de su vida. Después de perder a su esposo, y poco a poco, todo lo que había construido con esfuerzo, se encuentra sola, con su pequeño hijo Mateo luchando por sobrevivir día tras día. Desempleada y sin un hogar estable, Isabella no solo enfrenta la indiferencia de una sociedad que mira hacia otro lado, sino también el dolor de ver la inocencia de su hijo desmoronarse ante la dura realidad. Mientras Isabella intenta mantener viva la esperanza, cada puerta que toca se cierra y cada oportunidad parece desvanecerse antes de concretarse. Sin embargo, en medio de la desesperación, un encuentro inesperado con Lorenzo Conti, un anciano misterioso con un pasado fascinante, planta la semilla de un cambio que nadie, ni siquiera Isabella, podría haber anticipado. Pero la vida, como siempre, guarda sus propios giros. Un pequeño gesto de amor desencadenará una cadena de eventos que no solo transformará su destino, sino que también revelará verdades ocultas y demostrará que, a veces, las segundas oportunidades llegan de la forma más inesperada. ¿Quieres saber qué sucede cuando todo parece perdido, pero un solo acto cambia el rumbo de la vida para siempre? No te pierdas esta historia poderosa y emotiva que te tocará el corazón. La brisa fresca de la madrugada acariciaba las estrechas calles empedradas de Florencia, Italia, mientras la ciudad comenzaba a despertar entre el murmullo de historias olvidadas y susurros de un pasado glorioso. Sin embargo, en uno de los rincones menos iluminados, el amanecer no traía consigo promesas de renacimiento, sino el eco de una lucha silenciosa. Isabella Rossi despertó antes del alba, con el corazón latiendo desbocado y una ansiedad que amenazaba con ahogar cualquier rastro de esperanza. La habitación modesta en la que se encontraba, ubicada en un edificio antiguo y algo deteriorado del barrio Oltrarno, parecía guardar en cada grieta el peso de sus recuerdos y pérdidas. Con una mirada que oscilaba entre el dolor y la determinación, Isabella se levantó de la cama con pasos vacilantes, consciente de que el día que comenzaba sería una batalla contra la desesperación. Afuera, el sol apenas se asomaba entre los edificios históricos, tiñendo el cielo de un tenue color dorado. La ciudad, en apariencia vibrante y llena de arte, contrastaba brutalmente con la realidad personal de Isabella, que había perdido casi todo lo que alguna vez amó. La muerte de su esposo y la consiguiente caída en desgracia económica la habían dejado sola, con su pequeño hijo Mateo a cuestas, y con la incertidumbre de un futuro que amenazaba con engullirlas. Mientras preparaba el desayuno de manera mecánica, el ruido de la ciudad comenzaba a crecer. Vendedores ambulantes instalaban sus puestos en la plaza. El eco de las campanas de las iglesias se mezclaba con el sonido de pasos apresurados, y la risa lejana de los turistas creaba un contraste casi doloroso con el silencio interior de Isabella. Cada sonido, cada detalle, le recordaba la vida que había perdido, pero también alimentaba una chispa de determinación que, aunque débil, se negaba a extinguirse. Con el tenue café en mano, Isabella miró a Mateo, que aún dormía profundamente en la pequeña habitación contigua. En su mente, resonaban las palabras que él solía pronunciar en medio de sus sueños infantiles. «Mamá, ¿crees que mañana será un día mejor?». Esa inocente pregunta, cargada de una fe que no conocía límites, era tanto su consuelo como su mayor motivación. Se prometió a sí misma que, por él, encontraría la forma de reconstruir lo que se había perdido. Al salir de casa, la atmósfera de la ciudad parecía envolverla con un manto de melancolía. El trayecto hasta la escuela de arte donde trabajaba alguna vez se había vuelto una peregrinación solitaria, un recordatorio constante de un tiempo en que la belleza y la creatividad reinaban en su vida. Ahora cada calle, cada plaza, se mostraba irreconocible, teñida por la sombra del sufrimiento y la soledad. Durante el camino, Isabella se detuvo en una pequeña cafetería ubicada en una esquina de la Piazza della Signoria.
El aroma a pan recién horneado y espresso fuerte la envolvió, pero su mente no podía escapar del torrente de recuerdos y frustraciones. Sentada en una mesa de madera gastada, sacó un viejo cuaderno de bocetos, un vestigio de los días en que enseñaba arte, y la creatividad brotaba libremente. Mientras pasaba las páginas con dedos temblorosos, las imágenes de tiempos mejores parecían cobrar vida, pintando un cuadro de una felicidad distante, casi irreal. Fue en ese instante cuando una conversación casual llamó su atención. Una pareja de turistas, absortos en la majestuosidad del Renacimiento, comentaba sobre la belleza del Palazzo Vecchio. Isabela, a pesar de su dolor, se encontró sonriendo levemente ante la pasión con la que describían cada detalle. Esa conversación, tan ajena y a la vez tan cercana a lo que alguna vez fue su vida, despertó en ella una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. ¿Podría ser que, en medio de tanta oscuridad, aún quedara una luz que guiara su camino? Mientras el día avanzaba, Isabela decidió dar un paseo por el Ponte Vecchio, el famoso puente que, con sus tiendas de orfebrería, parecía desafiar al tiempo. Caminó lentamente, como si cada paso la llevara a enfrentar su destino. El sonido del agua, fluyendo bajo sus pies, se mezclaba con el murmullo incesante de la ciudad, creando una sinfonía que, en ese momento, era tanto un bálsamo como un recordatorio de la impermanencia de la vida. En un rincón apartado del puente, se sentó en un banco de piedra, dejando que la melancolía se derramara en silencio. Fue allí cuando se encontró con un anciano de 1990, rostro arrugado y mirada profunda, sentado frente a ella, observando el río. Su presencia era enigmática, como si él supiera secretos que la mayoría ni siquiera se atreverían a imaginar. «Buenos días, señora», dijo el anciano con voz suave, rompiendo el silencio. «¿Le importa si me siento un momento?» Isabela asintió, sintiendo que, de alguna manera, aquel encuentro era parte de un plan mayor, una pieza que aún no comprendía. El anciano se presentó como Lorenzo, y en sus palabras había una calidez y una sabiduría que parecían contrarrestar el frío que la había envuelto en los últimos meses. Lorenzo comenzó a hablar de la historia del puente, de los artistas y artesanos que habían dejado su huella en ese lugar, y poco a poco, su relato se transformó en una lección sobre la resiliencia humana. «La vida, señora, es como este río», dijo Lorenzo señalando el agua que fluía sin detenerse. «A veces se calma, otras se desborda, pero siempre encuentra un camino. Incluso en la oscuridad, siempre hay una corriente que nos guía hacia la luz, aunque a veces no la veamos de inmediato». Las palabras de Lorenzo calaron hondo en Isabela, despertando en ella una emoción que llevaba tiempo enterrada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá, solo quizá, la vida tenía algo más reservado para ella. Sin embargo, el dolor y la incertidumbre aún pesaban sobre sus hombros, y sabía que el camino hacia la redención sería largo y lleno de obstáculos. El anciano, como si hubiera leído sus pensamientos, añadió: «No subestime nunca el poder de un pequeño acto de bondad, Isabela. Muchas veces son esos gestos los que tienen la capacidad de transformar destinos». En ese preciso momento, Isabela se sorprendió al notar que Lorenzo se refería a ella por su nombre. ¿Cómo podía conocerlo? La incertidumbre se mezcló con la intriga, y aunque sus sentidos le decían que debía guardar cautela, su corazón se abrió a la posibilidad de un nuevo comienzo. El sol había alcanzado ya una posición más alta en el cielo, y las sombras comenzaron a disiparse, revelando un panorama vibrante y lleno de matices. Con una renovada determinación, Isabela se despidió de Lorenzo, llevándose consigo las palabras enigmáticas que el anciano había compartido. Mientras se alejaba, una inquietud inexplicable la invadió. ¿Qué significaba realmente ese pequeño acto de bondad? ¿Y de qué manera podría cambiar el rumbo de su vida? De vuelta en su pequeño apartamento, Isabela se encontró sumida en una tormenta de pensamientos. La figura de Lorenzo y sus palabras resonaban en su mente con fuerza, generando una mezcla de inquietud y esperanza.
Con el cuaderno de bocetos, en mano, comenzó a dibujar sin cesar, como si cada trazo pudiera plasmar una respuesta a las preguntas que la atormentaban. Mateo, al ver a su madre tan absorta, se acercó y la observó con esos ojos llenos de inocencia que aún albergaban fe. «Mamá, ¿estás dibujando algo bonito?», preguntó Mateo, con una voz temblorosa que buscaba un consuelo en medio de la incertidumbre. Isabela lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa genuina. «Estoy dibujando un camino, Mateo, un camino que nos llevará a un lugar donde la esperanza y el amor vuelvan a reinar». El pequeño asintió, y en ese instante, el cuaderno se transformó en un símbolo de su lucha conjunta, de la promesa de que, a pesar de todo, la vida aún podía sorprenderlos con momentos de belleza y redención. La noche llegó sin previo aviso y con ella el frío de la soledad se hizo más palpable. Isabela, en la penumbra de su hogar, se encontró reflexionando sobre el misterioso encuentro en el puente. ¿Quién era realmente Lorenzo? ¿Qué destino le esperaba? Cada respuesta parecía tan esquiva como el reflejo del sol en el río. Y la incertidumbre se convirtió en la única certeza en un mundo que se había vuelto traicionero y cambiante. A medida que cerraba el cuaderno y apagaba la luz, Isabela sintió que aquella noche no era un simple cierre de un día, sino el preludio de algo mucho más grande y enigmático, una fuerza invisible, alimentada por las palabras del anciano y por el ferviente deseo de no rendirse, la impulsaba a seguir adelante, a buscar en cada rincón de Florencia una señal, un indicio de que su destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. En medio de la oscuridad, con el latido acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Isabela se durmió con la convicción de que el camino, aunque incierto, estaba lleno de sorpresas. Un camino donde cada encuentro, cada gesto, cada mirada podía encerrar en sí mismo el poder de cambiarlo todo. La ciudad, en su eterno vaivén, continuaba contando historias. Y en una de esas historias, la de Isabela Rossi, se gestaba el preludio de una transformación que, sin revelar aún su clímax, prometía ser tan impactante como el murmullo del río al amanecer. Una transformación que solo el tiempo sabría desvelar, pero que ya había comenzado a tejerse en los hilos del destino, marcando el inicio de una nueva era en la vida de una mujer que, a pesar de haber perdido tanto, aún conservaba la llama inextinguible de la esperanza. La mañana siguiente se presentó con una bruma espesa, como si el cielo quisiera ocultar el sol de la misma manera que Isabela intentaba ocultar el dolor en su interior. El recuerdo del encuentro en el puente seguía, presente, pero la realidad era implacable. Las calles de Florencia se llenaban de gente apresurada y rostros inexpresivos, y para Isabela, cada paso la hundía más en el abismo de la desolación. Desde muy temprano, la rutina se había tornado en una lucha constante, sin el empleo que alguna vez le brindó estabilidad y sin el consuelo de una familia que pudiera apoyarla. Isabela se veía obligada a recorrer la ciudad en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera devolverle un atisbo de esperanza. El peso de la pérdida era tan inmenso que cada esquina de la ciudad le recordaba lo que había quedado atrás. La risa de su esposo, la calidez de su hogar, la seguridad de tiempos mejores. En una pequeña callejuela, donde el murmullo del mercado matutino se mezclaba con el eco distante de una catedral, Isabela se encontró con la realidad de su nueva existencia. El antiguo edificio que alguna vez fue su refugio estaba ahora abandonado, y las paredes gastadas parecían gritar historias de abandono y sufrimiento. Con el rostro endurecido por el cansancio y el alma marcada por la tristeza, se detuvo frente a la puerta desvencijada, recordando los días en que la vida tenía un sentido y cada rincón parecía lleno de promesas. El sonido de pasos apresurados la sobresaltó. Un hombre de mediana edad, de mirada preocupada y arrugada, se le acercó con un sobre en la mano. «Señora, perdón, pero creo que esto es suyo», dijo con voz temblorosa. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas, preguntándose cómo había llegado hasta allí.
Al abrirlo encontró unas cartas y documentos que parecían antiguos. La letra, elegante y precisa, la hizo detenerse. Eran cartas de un familiar lejano que ella apenas recordaba, llenas de consejos y palabras de aliento, pero también de advertencias veladas sobre un destino incierto. Esa revelación encendió en ella una chispa de interrogante. ¿Quién habría enviado esas cartas y por qué ahora, en medio de su caída, llegaban a sus manos como un mensaje cifrado? La incertidumbre se mezcló con la nostalgia y la ansiedad. Isabela guardó el sobre con cuidado en su bolso, consciente de que en su interior se hallaba un enigma que debía desentrañar. El resto del día transcurrió entre una sucesión de pequeñas derrotas. Al intentar vender algunos de los dibujos que Mateo había realizado, fue recibida con miradas de indiferencia y murmullos de desprecio. Un comerciante, mientras le ofrecía una cantidad irrisoria por un retrato, comentó en voz baja: «Antes, eras una gran maestra, pero mira ahora, hasta los niños prefieren otras cosas». La amargura de esas palabras caló profundamente en su espíritu, y por un instante, Isabela se sintió invisible, perdida en el ruido ensordecedor de una ciudad que había olvidado su nombre. Mientras el mediodía avanzaba, el destino parecía conspirar para intensificar su desventura. Isabela se encontró sin dinero y sin alternativas. Con el rostro surcado de lágrimas reprimidas, se sentó en la acera frente a una antigua fuente, observando a la gente pasar sin detenerse, ajena a su dolor. La fuente, con sus aguas cristalinas que se agitaban en un vaivén constante, parecía reflejar la lucha interna de Isabela, un ir y venir interminable entre la esperanza y el desconsuelo. Fue en ese preciso instante cuando apareció un nuevo personaje en la escena. Una mujer de mediana edad, de mirada aguda y voz suave, se acercó lentamente. «Perdona, querida, ¿te encuentras bien?», preguntó con genuina preocupación. Isabela, sorprendida por la compasión en los ojos de aquella desconocida, titubeó antes de responder: «No lo sé. Todo parece tan oscuro y yo me siento atrapada sin salida». La mujer se sentó a su lado sin esperar a que Isabela terminara, ofreciendo un pañuelo y una sonrisa cálida que, aunque tímida, traía consigo un rayo de luz en medio de la penumbra. La mujer, cuyo nombre era Elena, comenzó a contarle su propia historia. Había atravesado momentos de profunda desesperación y había encontrado, en un pequeño acto de fe, la fuerza para levantarse de nuevo. A veces, en el peor de los momentos, la vida nos envía señales que, aunque difíciles de entender en el momento, nos guían hacia un futuro mejor, dijo Elena, mientras miraba el agua con ojos que parecían haber visto demasiadas tempestades y aún conservaban la esperanza de la calma. Elena no ofrecía soluciones mágicas, pero sus palabras, llenas de empatía y experiencia, calaron en el corazón de Isabela. Por primera vez en horas, sintió que no estaba sola en su sufrimiento, que existían otras almas dispuestas a tender una mano en medio de la oscuridad. «Tal vez haya algo en esas cartas que encontré esta mañana», confesó Isabela, sacando el sobre con cuidado. Elena lo tomó entre sus manos, leyendo algunas líneas con atención. «Estas palabras son de alguien que te amó profundamente. Tal vez sea una pista de un pasado olvidado que guarda la llave de tu futuro», sugirió Elena, dejando que la incertidumbre llenara el aire entre ambas. La conversación se prolongó, y mientras el sol comenzaba a declinar, Isabela se sintió revivir algo que creía perdido: la capacidad de soñar con un mañana diferente. Elena la invitó a acompañarla a un pequeño café escondido en una calle lateral, donde se reunían personas con historias similares, buscando consuelo, y a veces, la inspiración para volver a levantarse. Aunque el camino parecía lleno de incertidumbre, Isabela aceptó, sintiendo que quizás en ese grupo de desconocidos encontraría respuestas que tanto anhelaba. Dentro del café, el ambiente era íntimo y cargado de silencios cómplices. Las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro de épocas pasadas, contaban historias de luchas y victorias.
Elena presentó a Isabela a varios miembros del grupo. Cada uno había pasado por momentos difíciles, pero compartían una fe inquebrantable en la posibilidad de un cambio. Uno de ellos, un hombre llamado Marco, relató cómo había perdido su negocio en un incendio, y sin embargo, había logrado reconstruir su vida a partir de pequeños gestos de bondad y la solidaridad de la comunidad. La vida es caprichosa, dijo Marco con una risa amarga, y a veces, cuando ya no queda nada, es cuando te sorprende con lo inesperado. El ambiente, lejos de ser un refugio momentáneo, se convirtió en un crisol de emociones y esperanzas. Isabela se sintió atraída por la fuerza que emanaban aquellos relatos, por la idea de que cada caída era, en realidad, el preludio de una transformación. Las palabras de Marco, de Elena y de los demás parecían resonar en su interior, encendiendo una luz que se negaba a apagarse. La incertidumbre seguía latente, pero ahora se mezclaba con la promesa de que el dolor no era el final, sino parte de un viaje más grande. La conversación se tornó en confidencias y en la revelación de secretos guardados en el silencio de 1920. Las noches solitarias. Un hombre mayor con voz temblorosa compartió la historia de un amor prohibido y de un sacrificio que cambió el destino de su familia para siempre. Cada relato era una ventana a un mundo de posibilidades, y aunque Isabela no podía evitar sentir temor ante lo desconocido, también percibía la belleza de la resiliencia humana. Esa noche, al regresar a su modesto apartamento, Isabela sintió una mezcla abrumadora de emociones. Los rostros y las voces de aquellas personas la acompañaban en cada paso, y el sobre con las cartas parecía tener un peso distinto, casi sagrado en su bolso. Se sentó en la mesa de su cocina, con la luz tenue de una lámpara que proyectaba sombras danzantes en la pared, y comenzó a releer las cartas. Cada línea estaba impregnada de un amor profundo y de advertencias enigmáticas que hablaban de la fragilidad de la existencia y de la fuerza de los lazos que nos unen. Mateo, que ya había dormido, se despertó en medio de la noche al escuchar el leve murmullo de la voz de su madre. Se acercó, y con la inocencia que solo los niños poseen, le preguntó: «Mamá, ¿de qué se trata todo esto?». Isabela, con la mirada perdida en las palabras impresas y con el corazón tambaleándose entre el miedo y la esperanza, abrazó a su hijo y le dijo: «Es la voz de alguien que quiso recordarnos que incluso cuando todo parece perdido, siempre queda un rayo de luz. Mañana, mi amor, encontraremos la forma de salir adelante». El silencio en la habitación se llenó de una sensación de inminente cambio. Mientras la noche avanzaba, Isabela se quedó despierta, observando la ciudad a través de la ventana, sintiendo que cada suspiro del viento traía consigo un mensaje cifrado, una pista sobre lo que aún estaba por venir. El dolor persistía, sí, pero ahora se entrelazaba con una determinación renovada: descubrir el significado de aquellas cartas y, en ese proceso, hallar el camino hacia una nueva vida. La oscuridad, lejos de ser un enemigo, se transformó en un aliado, un velo que protegía secretos y que, en algún lugar, aguardaba para revelar verdades que cambiarían su destino. Isabela supo en lo profundo de su ser que aquella noche no era un simple cierre de jornada, sino el comienzo de una búsqueda intensa, una travesía en la que cada gesto, cada palabra y cada mirada tenía el poder de alterar el curso de su existencia. Con el sonido distante de la ciudad en la madrugada, Isabela se durmió finalmente, aferrándose a la promesa de que, en medio del dolor y la incertidumbre, había semillas de un futuro inesperado. El abismo de la desolación se abría ante ella, pero ya no era una caída sin fin. Era el umbral de un viaje que la llevaría a confrontar su pasado, a redescubrir la fuerza que llevaba dentro y a comprender que a veces el sufrimiento es la antesala de un renacer sorprendente. El amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas del modesto apartamento, tiñendo la habitación de un tenue resplandor anaranjado. Isabela se despertó con el eco de los susurros nocturnos aún resonando en su mente.
como si la oscuridad le hubiera dejado secretos por descifrar. Esa mañana, el ambiente se sentía cargado de presagios, y cada objeto familiar parecía vibrar con una energía silenciosa, invitándola a adentrarse en las sombras del pasado que tanto había evitado. Mientras se preparaba para salir, la mente de Isabela divagaba entre las palabras enigmáticas de Lorenzo y los misteriosos mensajes de las cartas. Con el sobre aún guardado en su bolso, sintió que cada latido del corazón era un compás de un tambor ancestral, marcando el ritmo de un destino ineludible. Mateo, aún somnoliento, observaba a su madre con la inocencia de quien no comprende las tormentas emocionales que embargan a los adultos. Isabela lo acarició suavemente y con voz entrecortada le dijo: «Hoy encontraremos algo que nos ayudará a seguir adelante, mi amor. Algo que ha estado esperando ser descubierto». La promesa, tan frágil como la luz del amanecer, se coló en el silencio del hogar, llenándolo de una extraña mezcla de esperanza y melancolía. Salieron a la calle con pasos que parecían medidos, casi ceremoniosos. Florencia, con su encanto eterno, se mostraba en toda su magnificencia, pero también en su lado más crudo. Las fachadas centenarias guardaban cicatrices del tiempo, y las callejuelas, testigos mudos de innumerables historias, parecían murmurar leyendas de amor y tragedia. Isabela caminaba con la mirada fija en el suelo, intentando desentrañar el significado de cada detalle, cada sombra que se proyectaba. La ciudad, a pesar de su belleza, parecía tener un secreto compartido con ella. El destino quiso que se encontrara nuevamente con Elena, la mujer que la había acompañado en la desolación del día anterior. Se toparon en una librería de segunda mano, un refugio de papel y tinta donde los libros parecían susurrar verdades olvidadas. Elena, con una sonrisa cálida, la saludó. «Isabela, querida, ¿cómo te encuentras hoy?». La respuesta de Isabela fue un murmullo apenas audible. «He estado pensando en esas cartas, en lo que podrían significar». Elena asintió, comprendiendo la tormenta interior de su amiga. A veces los mensajes del pasado son las llaves que abren las puertas del futuro. Tal vez debas leerlas con la mente y el corazón abiertos. Con el sobre en mano, Isabela se dirigió a un pequeño café a la orilla del río Arno, donde esperaba encontrar un rincón tranquilo para sumergirse en las letras escritas con tanta pasión y misterio. El murmullo del agua y el tintinear lejano de las copas creaban una atmósfera casi mágica, en la que el tiempo parecía detenerse. Se sentó en una mesa de madera pulida por años de uso, y al abrir el sobre, dejó que las palabras la envolvieran. Cada letra, cada trazo, parecía cargado de una emoción tan profunda que casi podía sentir el latido del corazón de quien las había escrito. Mientras leía, un torrente de recuerdos se desató en su mente. Las palabras hablaban de un amor perdido, de sacrificios y advertencias veladas. Isabela sintió que las cartas eran más que simples mensajes. Eran fragmentos de una vida que había quedado sepultada entre el olvido y el dolor. Entre las líneas se escondía la voz de alguien que, a pesar de la distancia y el tiempo, seguía velando por ella. Con cada párrafo, la intriga crecía y su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era el remitente? ¿Qué relación tenía con su familia? ¿Por qué ahora, en el umbral de la desesperación, aparecían estas palabras llenas de sabiduría y advertencia? La tensión se volvió casi palpable. Isabela sintió como si los muros del café, decorados con retratos de épocas pasadas, fueran testigos silenciosos de una revelación inminente. En un momento de distracción, el tintinear de una campana anunció la entrada de un hombre alto, de semblante serio, que se dirigió hacia la barra. Con su porte distinguido y ojos que parecían haber visto demasiadas historias, se sentó a pocas mesas de ella. Aunque en ese instante no intercambiaron palabra, Isabela no pudo evitar percibir una energía que recorría el ambiente, un vínculo invisible que unía a las almas que habían experimentado pérdidas y renacimientos. Terminado el café, salió a la calle con el sobre aún en su posesión
sintiendo que cada paso la acercaba a respuestas ocultas en los pliegues del tiempo. Se dirigió a una vieja biblioteca en el centro de la ciudad, un edificio majestuoso que había sido refugio de sabiduría durante siglos. Allí, entre estanterías repletas de libros polvorientos, Isabela esperaba hallar alguna pista que iluminara el misterio. Con la ayuda de una bibliotecaria de voz suave y mirada comprensiva, buscó referencias en antiguos registros familiares y documentos olvidados. Cada búsqueda era una inmersión en un pasado que parecía entrelazarse con el presente, como si la historia misma conspirara para revelar secretos largamente guardados. La bibliotecaria, al notar el fervor en la voz de Isabela, le comentó: «A veces, los libros no solo cuentan historias, sino que también esconden mensajes para aquellos que están dispuestos a buscar con el corazón abierto». Esas palabras resonaron en el alma de Isabela, encendiendo en ella la chispa de una determinación renovada. Sabía que cada indicio, por mínimo que fuera, era una pista en el camino de su redención. Mientras la tarde avanzaba, la ciudad se llenaba de sombras alargadas que danzaban en las calles empedradas. Isabela, con el sobre en mano, se encontró perdida en un laberinto de recuerdos y misterios. En cada esquina, en cada banco solitario, la presencia de alguien parecía acecharla, como si la historia que buscaba estuviera viva, esperando ser descubierta. El ambiente estaba cargado de una tensión casi tangible, una mezcla de melancolía y anticipación que la impulsaba a seguir adelante, pese a la incertidumbre que amenazaba con derrumbarla. De repente, mientras cruzaba un puente peatonal, se encontró con una figura que la miraba fijamente. Era el hombre de la librería, aquel extraño que había entrado en el café esa mañana. Sus ojos, profundos y serenos, parecían conocer todos los secretos del universo. Sin pronunciar palabra, el hombre asintió levemente, como invitándola a acercarse. Isabela, con el corazón acelerado y una sensación inexplicable de déjà vu, se detuvo. El silencio entre ambos era un puente tendido entre dos almas destinadas a encontrarse en momentos de incertidumbre. El hombre, con voz pausada y llena de misterio, dijo: «He estado esperando este momento. Las cartas que guardas no son casualidad. Son la llave para entender un legado que ha estado en tu familia desde hace generaciones». Isabela sintió cómo las palabras del desconocido resonaban en lo más profundo de su ser. ¿Un legado? La idea se enredaba en su mente, mezclándose con la imagen de su difunto esposo, de los sacrificios y amores que se habían perdido en el tiempo. Sin saber cómo, ese encuentro parecía abrir una puerta a un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. La conversación se prolongó en el puente, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y la noche se acercaba sigilosamente. El hombre, que se presentó como Ricardo, continuó: «Tu familia guardó un secreto, uno que ha pasado de generación en generación. Estas cartas fueron escritas por alguien que intentó advertir sobre las consecuencias de no seguir el camino correcto, de olvidar nuestras raíces. Si realmente deseas encontrar respuestas, debes estar dispuesta a enfrentar lo que se oculta en la penumbra de la memoria». El mensaje fue tan claro como inquietante. Isabela, temblando de una mezcla de miedo y determinación, asintió sin dudar. La promesa de un legado, de una historia oculta que podía cambiarlo todo, la impulsó a aceptar el reto. El ambiente se llenó de un silencio expectante, como si la ciudad misma contuviera la respiración, anticipando el próximo giro de la trama. Ricardo, con un leve gesto, le entregó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «Este cuaderno contiene fragmentos que tu padre me dejó tiempo atrás. Quizás al unir las piezas logres comprender el mensaje que se esconde en las cartas». Las palabras parecían un acertijo, y el cuaderno se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, entre el dolor y la posibilidad de redención. Isabela se aferró al cuaderno como a una tabla de salvación. Cada palabra, escrita en sus páginas, era un eco de un tiempo perdido, una llamada a la acción para rescatar lo que quedaba de una historia familiar olvidada.
El misterio se intensificaba con cada revelación, y en ese preciso instante, Isabela sintió que la búsqueda de respuestas no era solo una necesidad, sino una obligación, una forma de honrar a quienes la habían precedido. Mientras Ricardo se desvanecía en la penumbra de la noche, Isabela se quedó sola en el puente, con el cuaderno y el sobre en sus manos, enfrentando el abismo del desconocido legado que se abría ante ella. La ciudad, testigo silente de innumerables historias, parecía murmurar que el camino hacia la verdad estaba lleno de riesgos, pero también de promesas. Con el cuaderno apretado contra su pecho, Isabela regresó a casa, donde cada sombra y cada susurro en la oscuridad adquirían un nuevo significado. Esa noche, mientras el sonido lejano de la ciudad se mezclaba con el palpitar de su corazón, se durmió con la convicción de que estaba en el umbral de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. El murmullo de los recuerdos se transformaba en una sinfonía que prometía revelar secretos largamente ocultos. Y aunque el miedo seguía presente, la determinación de enfrentar el legado familiar se había convertido en su luz en medio de la penumbra. El camino hacia la verdad se extendía ante ella, oscuro y lleno de incógnitas, pero Isabela ya no estaba dispuesta a dejar que el miedo definiera su destino. Con cada palabra leída, con cada paso dado, se acercaba más a la esencia de su historia, a ese secreto ancestral que aguardaba ser descubierto. Y en esa noche cargada de presagios, mientras la luna observaba desde lo alto, Isabela supo que el viaje apenas comenzaba y que cada latido la acercaba inexorablemente a la revelación que cambiaría su vida para siempre. El crepúsculo llegó como un manto de silencio y misterio sobre Florencia, y con él, Isabela se vio inmersa en un estado de inquietud creciente. Aquella tarde, tras el encuentro en el puente y la revelación de Ricardo, el mundo a su alrededor parecía cobrar una nueva dimensión. Cada callejón, cada fachada antigua, susurraba secretos olvidados. Con el cuaderno de tapas gastadas firmemente en su mano, se adentró en el laberinto de su pasado familiar, sintiendo que cada paso la acercaba a verdades largamente sepultadas. El aire estaba impregnado de una humedad inusual, como si la ciudad misma llorara por los pecados y las glorias de antaño. Isabela se dirigió hacia un barrio poco transitado, donde las casas de piedra mostraban signos de desgaste y el tiempo parecía haberse detenido. Allí, según una pista vaga que encontró en uno de los documentos, se encontraba la antigua residencia de su familia, un lugar del que había oído hablar en murmullos y leyendas familiares. Con el corazón palpitante y una mezcla de temor y determinación, se aproximó a la mansión, cuyos muros altos y desgastados guardaban, según decían, secretos de generaciones pasadas. Al llegar, la pesada puerta de madera parecía resistirse a ser abierta, como si también ella temiera revelar lo que había sido oculto por tanto tiempo. Con manos temblorosas, Isabela empujó la puerta, que se abrió con un chirrido lúgubre. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado apenas por los rayos de luz que se colaban a través de las ventanas polvorientas. La casa olía a humedad, a historia y a un abandono casi solemne. Cada pasillo estaba decorado con retratos envejecidos, cuyos ojos parecían seguirla, y en cada rincón se respiraba la nostalgia de un pasado glorioso, pero también el dolor de decisiones irreparables. Avanzó lentamente, siguiendo las indicaciones que había logrado descifrar de las cartas y del cuaderno. Mientras caminaba, el eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo sutil, como si las paredes quisieran contarle una historia. De pronto, una voz suave y casi imperceptible interrumpió su concentración. «No temas, Isabela», dijo la voz, reverberando en un pasillo oscuro. Ella se detuvo en seco, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. ¿Era su imaginación o realmente alguien la estaba observando? Con el corazón latiendo desbocado, se giró en busca del origen de aquella voz. No vio a nadie, solo sombras que se desvanecían en la penumbra. Sin embargo, la sensación persistía. Alguien,
o algo, estaba allí, acompañándola en su travesía. Decidida a no dejarse intimidar, Isabela continuó su recorrido. Llegó a una sala principal, adornada con un gran retrato enmarcado de un hombre de mirada intensa y porte distinguido. Al lado del retrato, encontró una pequeña caja de madera con inscripciones casi borradas por el tiempo. La caja, casi oculta entre los muebles antiguos, parecía haber esperado por ella. Con cuidado, Isabela abrió la caja, encontrando en su interior una colección de fotografías amarillentas y varios documentos. Entre ellos, destacó una carta que llevaba una caligrafía elegante y decidida. Al leerla, sintió como el peso de la historia se cernía sobre ella. La carta hablaba de amores prohibidos, sacrificios imposibles y de una traición que había marcado a su linaje de forma irreversible. Cada palabra era una daga en el corazón, pero también una llave que abría la puerta a secretos largamente ignorados. «Debes conocer la verdad incluso si el camino es doloroso», rezaba el mensaje. Mientras las palabras se grababan en su mente, Isabela notó que, en la penumbra de la sala, se reflejaba una figura. No era la primera vez que la percibía, pero, ahora con la carga emocional de la revelación, la presencia parecía más nítida, casi tangible. Una voz susurrante emergió de entre las sombras. «La verdad siempre ha estado oculta entre estas paredes. Tú eres la heredera de un legado que aún no comprendes». La voz era a la vez reconfortante y aterradora, y en ese instante, Isabela sintió la dualidad de su destino: redención y condena, luz y oscuridad. El tiempo pareció detenerse en aquel preciso momento. Las fotografías, los documentos y la enigmática voz se entrelazaban en una sinfonía de recuerdos y futuros inciertos. Con lágrimas en los ojos, Isabela pronunció en voz baja: «¿Quién eres? ¿Qué quieres decirme?». El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire, y por unos instantes, el silencio respondió con una solemnidad inusitada. Decidida a no dejarse abrumar por la emoción, Isabela se retiró a una habitación contigua para examinar detenidamente cada documento. Allí, en el calor de una lámpara antigua, se dedicó a reconstruir la historia de su familia, pieza por pieza. La narrativa que emergía hablaba de pasiones intensas, de traiciones y de redenciones que parecían sacadas de un drama épico. Cada revelación la acercaba más a la comprensión de quién era ella en realidad, pero también la sumía en un abismo de dudas. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sin perderse en la oscuridad? Mientras la noche se espesaba, la mansión parecía cobrar vida con los murmullos de sus antiguos habitantes. El crujido del suelo, el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas y el incesante golpeteo de su corazón se fusionaban en una cadencia inquietante. Fue entonces cuando un suave golpe en la puerta de la habitación la sacó de su introspección. Con cautela, se levantó y se dirigió a la entrada, temblando de anticipación. Al abrir la puerta, se encontró con Elena, cuyos ojos reflejaban preocupación y una determinación serena. «Isabela, necesitaba saber que estabas bien», dijo Elena, casi en un susurro. «He estado siguiendo tus pasos a distancia, sintiendo que este camino no lo recorrería sola». La presencia de Elena le ofreció a Isabela un respiro en medio del torbellino de emociones. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar palabra, la mansión pareció estremecerse, como si reaccionara a la energía acumulada de secretos largamente guardados. Un sonido metálico proveniente del piso superior hizo eco en el silencio, y ambas se miraron, sabiendo que aquello no era mera coincidencia. Sin mediar palabras, Elena tomó la mano de Isabela, instándola a explorar juntas el misterio que se cernía sobre el lugar. Subieron por una escalera de madera, cuyas tablas crujían bajo cada paso, marcando el compás de un destino inminente. La penumbra se hacía más densa en cada tramo, y la única luz provenía de una linterna que Elena había traído consigo. Al llegar a un corredor adornado con cuadros y espejos agrietados, se percataron de una puerta entreabierta, de la cual emanaba una tenue luz azulada. La atmósfera se tornó casi irreal,
y la intriga se transformó en una necesidad imperiosa de saber. Con cautela, abrieron la puerta y se encontraron en una pequeña biblioteca oculta, un santuario de saberes olvidados. Las estanterías repletas de libros antiguos parecían custodiar secretos que nadie había osado revelar en décadas. En el centro, sobre un atril, reposaba un diario de tapa dura, cuyas páginas estaban llenas de notas, dibujos y anotaciones que hablaban de un proyecto familiar ambicioso y lleno de riesgos. La letra era firme y apasionada, y en cada línea se dejaba entrever la lucha interna de alguien que se debatía entre el deber y el amor. Isabela tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer. La narrativa hablaba de un ancestro que, enfrentado a una encrucijada imposible, había tomado decisiones que cambiarían el curso de la familia para siempre. Las palabras se entrelazaban con detalles cotidianos y momentos trascendentales, y, a medida que avanzaba en la lectura, la verdad emergía lentamente entre las sombras de la historia. Revelaba la existencia de un pacto, una promesa sellada con sacrificios y amores prohibidos, que había dejado cicatrices imborrables en la estirpe familiar. El ambiente se volvió casi místico, y cada palabra parecía resonar en el alma de Isabela. Mientras tanto, Elena observaba en silencio, consciente de que aquellas revelaciones eran solo el comienzo de un viaje que podría transformar su vida para siempre. En un instante, la luz de la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la biblioteca en una oscuridad que parecía engullirlo todo. Un murmullo de páginas al voltear, un leve crujido en la esquina, y el corazón de Isabela latía con fuerza, sintiendo que el pasado y el presente convergían en ese preciso instante. Con voz temblorosa, Isabela preguntó: ¿qué significa todo esto? ¿Por qué mi familia guardó un secreto tan profundo? La respuesta pareció llegar en forma de un susurro en el viento, una mezcla de advertencia y esperanza. Para redescubrir tu camino, debes enfrentar lo que se esconde en las sombras. Las palabras, aunque ambiguas, encendieron en ella una determinación renovada. No era momento de retroceder, sino de avanzar, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres. El diario, las fotografías, la carta y la presencia inquietante de la mansión se entrelazaron en un mosaico de emociones intensas. Isabela comprendió que su legado no era solo una carga, sino también una llave para liberarse de los fantasmas del pasado. Con cada página leída, la mansión cobraba nuevos matices. El eco de risas olvidadas, el lamento de amores rotos y la promesa de un futuro que aún podía ser reescrito. La noche se alargó, y en el silencio de la biblioteca, entre el murmullo de las hojas y el palpitar de sus corazones, Isabela y Elena se prometieron continuar la búsqueda de la verdad. Sabían que cada revelación traería consigo tanto luz como sombras, y que el camino hacia la redención estaría marcado por decisiones difíciles y sacrificios profundos. Sin embargo, en ese preciso instante, la incertidumbre se transformó en una fuerza que las impulsaba a seguir adelante, a desentrañar el legado oculto que había sido la raíz de tanto sufrimiento y a la vez de tanta esperanza. Al abandonar la biblioteca, la brisa nocturna las envolvió con un frescor que contrastaba con el calor de los secretos recién descubiertos. Afuera, la mansión parecía despedirse en un susurro, dejando entrever que lo que se había revelado era solo la punta del iceberg. Isabela, con el diario firmemente en su mano, se sintió preparada para enfrentar el desafío: desentrañar la historia familiar, comprender el significado de cada traición y sacrificio, y sobre todo, encontrar la redención que tanto anhelaba. Mientras se alejaban de la antigua residencia, las sombras de la noche parecían danzar en complicidad con los secretos guardados en aquellas paredes. La incertidumbre, el dolor y la esperanza se entrelazaban en cada paso, marcando el inicio de una travesía que cambiaría para siempre el destino de Isabela. Aquella noche, bajo el manto de la oscuridad y el incesante murmullo del viento, se forjaba un nuevo capítulo en la historia,
uno en el que el pasado y el futuro se unirían para revelar la verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Isabela, con la mirada fija en el horizonte y el diario como guía, supo que lo que había descubierto era solo el principio. El eco de las palabras del susurro en la mansión resonaba en su mente. Para redescubrir tu camino, debes enfrentar lo que se esconde en las sombras. Esa advertencia se convirtió en la chispa que encendió su determinación, y mientras la noche se despedía dando paso a un nuevo amanecer, Isabela se preparó para continuar su búsqueda, sabiendo que cada secreto revelado la acercaría a la verdad que cambiaría su vida para siempre. La brisa nocturna aún se sentía en la piel de Isabela, mientras abandonaba la mansión con el diario y el cuaderno firmemente apretados contra su pecho. La ciudad de Florencia, bañada en luces parpadeantes y sombras danzantes, parecía observarla con una mirada inquisitiva, como si supiera que cada paso que daba la acercaba a un destino inevitable. Con cada latido, su mente vibraba al compás de los secretos que acababa de descubrir, y un sentimiento de urgencia la impulsaba a seguir desentrañando el legado familiar. Esa misma noche, Isabela se dirigió a una vieja casona ubicada en el barrio de San Nicoló, lugar donde se rumoreaba que sus antepasados habían vivido en épocas de esplendor y de penumbra. La casona, olvidada por el tiempo, estaba parcialmente oculta entre enredaderas y sombras. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero la determinación en sus ojos brillaba con fuerza. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, y cada sonido parecía un susurro del pasado. En una sala amplia y polvorienta, Isabela encontró restos de muebles antiguos y retratos descoloridos. Fue allí donde descubrió una pequeña caja fuerte oculta tras una cortina de terciopelo raído. Con manos temblorosas, introdujo una combinación que había anotado en uno de los documentos del diario, y la caja se abrió revelando un conjunto de cartas y fotografías. Estas nuevas piezas del rompecabezas mostraban imágenes de rostros que, a primera vista, le resultaban vagamente familiares, y en las cartas se mencionaban nombres y fechas que encajaban en la cronología de su linaje. Mientras hojeaba las cartas, escuchó pasos detrás de ella. Se giró de inmediato y encontró a Marco, el hombre que había conocido en el grupo de apoyo del café días atrás. Su semblante serio y preocupado reflejaba la urgencia de la situación. «Isabela, necesitaba verte. Hay algo en estas cartas que no cuadra con lo que crees saber de tu familia», dijo con voz pausada, mientras se acercaba para examinar junto a ella cada detalle. La tensión en el ambiente se volvió casi palpable. Entre murmullos y susurros, ambos comenzaron a analizar los documentos. Marco señaló una fotografía en la que aparecía un hombre robusto, con una mirada enigmática y rodeado de personas en una escena festiva. «Ese hombre es tu bisabuelo, Alejandro, y según esta carta, estuvo involucrado en un pacto que cambió el destino de toda la familia. Se hablaba de una alianza secreta que prometía proteger a quienes la heredaran, pero a un costo muy alto», explicó Marco, con el tono de quien revela un secreto largamente guardado. Isabela sintió como el peso de la revelación se asentaba en su interior. La imagen de Alejandro, desconocido pero poderoso, despertaba en ella una mezcla de admiración y temor. ¿Un pacto? ¿Qué clase de pacto podría haber forjado un lazo tan profundo entre el destino de nuestra familia y un sacrificio tan grande?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Marco, consciente de la delicadeza del asunto, le respondió: «No, lo sé con certeza, pero las cartas hablan de una profecía y de una promesa que se remonta a tiempos inmemoriales. Tal vez sea hora de buscar más respuestas en los archivos olvidados de la ciudad». Con la mente a rebosar de preguntas, Isabela y Marco salieron de la casona en busca de pistas adicionales. Caminando por calles empedradas y bajo la tenue luz de faroles antiguos, se detuvieron frente a la Biblioteca Nacional Centrale, un refugio de saber y memoria. Allí, entre estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, encontraron documentos que corroboraban las leyendas familiares.
Cada página que pasaban abría una ventana a un pasado lleno de sacrificios, amores prohibidos y pactos sellados en la penumbra de la historia. El ambiente en la biblioteca era casi místico. El silencio era interrumpido únicamente por el crujir de las páginas y el murmullo lejano de lectores absortos. Isabela sintió cómo cada palabra escrita parecía resonar en su alma, recordándole que la verdad estaba tan oculta como valiosa. Cada secreto tiene su precio, pensó, mientras la determinación se mezclaba con un temor reverente. Marco, a su lado, parecía compartir ese sentimiento, observando cada documento con la cautela de quien sabe que algunas verdades pueden alterar el curso de la vida. Al salir de la biblioteca, la noche se había convertido en un manto estrellado. Isabela miró hacia el horizonte, sintiendo que pese a los desafíos, estaba un paso más cerca de descifrar el enigma que había marcado su existencia. Con el diario, el cuaderno, y ahora las nuevas revelaciones, comprendía que el legado familiar no era simplemente una carga, sino también una llave para entender su destino. El futuro se mostraba incierto, pero la determinación de seguir adelante iluminaba su camino, como un faro en medio de la oscuridad. El alba se asomaba tímida sobre Florencia, y con ella, Isabela se encontró inmersa en una mañana que parecía prometer tanto el final como un nuevo comienzo. Tras la intensa jornada en la biblioteca y los secretos revelados, la incertidumbre y la determinación se mezclaban en su interior como la tinta en una pluma antigua. Con el diario, el cuaderno y las cartas cuidadosamente guardadas, Isabela sabía que había llegado el momento de indagar más allá de los textos y buscar la fuente viva de esos misterios. La ciudad, aún envuelta en la calma matutina, se mostraba diferente para ella. Cada calle, cada piedra parecía guardar un eco del pasado. Mientras caminaba por el estrecho puente sobre el río Arno, su mente repasaba cada detalle descubierto. La imagen de su bisabuelo Alejandro y el pacto que había sellado el destino familiar seguían ardiendo en su memoria, encendiendo una llama que no podía ser ignorada. La búsqueda de respuestas se había convertido en una obsesión, y aunque el temor a la verdad la paralizaba en ocasiones, la esperanza brillaba con fuerza en sus ojos. Determinada a no dejar nada al azar, Isabela se dirigió hacia el Archivo Histórico de Florencia, un edificio imponente de piedra que albergaba documentos y testimonios de épocas inmemoriales. El ambiente dentro del archivo era solemne, lleno del susurro de páginas pasadas y la fragancia de papel envejecido. Con ayuda de un archivista de mirada sabia, Isabela comenzó a buscar registros que pudieran arrojar luz sobre la misteriosa alianza familiar. Cada pergamino, cada registro antiguo, era una pieza del rompecabezas, y el archivista parecía comprender el peso de su búsqueda al recomendarle documentos que raramente eran consultados. Mientras hojeaba uno de los volúmenes polvorientos, encontró una mención críptica sobre la llama del destino, una metáfora recurrente que describía un fuego simbólico destinado a guiar a quienes estaban dispuestos a enfrentar su herencia. La frase resonó en su alma, despertando en ella una sensación de urgencia. ¿Podría ser esta llama la fuerza que su familia había invocado en momentos de crisis? ¿Sería ella la heredera de ese fuego, destinado a iluminar el camino entre sombras y verdades ocultas? El descubrimiento la llevó a una cripta subterránea, oculta bajo una antigua iglesia en el centro de la ciudad. Las leyendas locales hablaban de ritos y pactos, de almas que encontraban consuelo en el fuego sagrado en tiempos de desolación. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, Isabela descendió por una escalera de piedra que parecía no tener fin. El aire se volvía más denso y frío a cada paso, y la penumbra la envolvía con un manto de misterio. Al llegar al fondo, un vestigio de luz proveniente de una pequeña cámara llamó su atención. En el centro de aquella cripta descansaba un antiguo altar de mármol, sobre el cual reposaba un candil sin llama esperando ser encendido. Los muros estaban decorados con símbolos que combinaban el arte del Renacimiento con inscripciones en latín,
testimonios mudos de una fe y un pacto inquebrantables. Isabela se acercó con reverencia y al inspeccionar el altar encontró un mecanismo oculto que sugería que el candil debía ser activado mediante un ritual. Sus manos temblaban al tocar el objeto, sintiendo que en ese momento se encontraba en el epicentro de la historia de su familia. La tensión creció cuando, de repente, el silencio fue interrumpido por un suave murmullo. No sabía si era el eco de su propio corazón o el susurro de aquellos que la habían precedido, pero sintió una presencia que la instaba a actuar. Con la calma que solo la desesperación y la determinación pueden forjar, Isabela buscó, entre el cuaderno y las cartas, alguna pista sobre el ritual. Entre líneas casi imperceptibles, encontró instrucciones que hablaban de unir el pasado y el presente a través de un acto de fe, encender la llama del destino. Cada palabra parecía cargada de un poder ancestral, incitándola a cumplir con lo que había sido prometido hace generaciones. Respirando hondo, colocó el cuaderno junto al candil y con un movimiento decidido manipuló el mecanismo. Por un instante, el silencio se hizo absoluto y el tiempo pareció detenerse. Luego, como si la voluntad de sus antepasados se materializara en ese instante, una chispa surgió del candil y se transformó en una llama titilante. La luz, cálida y vibrante, iluminó la cripta, revelando detalles ocultos y haciendo danzar las sombras en un espectáculo casi místico. Isabela sintió que algo profundo se activaba en su interior. La llama no solo era fuego, sino un símbolo de redención y de la fuerza inquebrantable que la había impulsado hasta ese momento. La emoción la inundó, mezclando lágrimas de alivio con una determinación renovada. La llama del destino parecía haber elegido a su heredera, y ahora con ese fuego en su corazón, comprendía que su camino no era el de la resignación, sino el de la transformación. Al salir de la cripta, la luz de la mañana se filtraba nuevamente a través de las calles de Florencia. Isabela, con el rostro iluminado por la llama y el alma llena de un nuevo propósito, sabía que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de aquellos pactos ancestrales, y en su mirada se reflejaba el fuego sagrado que ahora la guiaba. La búsqueda continuaba, pero el umbral de la revelación se había cruzado, marcando el inicio de un destino que transformaría su vida para siempre. La luz de la mañana se había convertido en un lienzo dorado que pintaba las calles de Florencia, con tonos cálidos y esperanzadores. Tras el encendido del candil en la cripta, Isabela emergió de aquel lugar sagrado, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba al unísono con la llama del destino. Ahora, con el fuego ancestral ardiendo en su interior, la búsqueda de respuestas adquiría un nuevo matiz: la transformación personal y el compromiso de honrar a sus antepasados. Isabela se dirigió al corazón de la ciudad, dejando atrás el eco misterioso de la cripta, pero llevando consigo la sensación de que cada paso que daba era guiado por una fuerza invisible. El diario y el cuaderno, ahora integrados en su memoria, parecían susurrarle que el legado no solo era una historia de sacrificios, sino también un llamado a la acción. Caminaba con determinación, sintiendo el peso de la responsabilidad y la emoción de descubrir aún más secretos ocultos en la maraña del tiempo. En una calle empedrada, mientras el sol ascendía en el horizonte, Isabela se encontró con un hombre que parecía esperar su llegada. Vestido con un traje sobrio y una mirada intensa, el hombre se presentó como Federico, un investigador de archivos históricos con un interés particular en las leyendas familiares de la nobleza florentina. Su voz, suave pero cargada de convicción, le dijo: «He estado siguiendo las huellas de tu linaje, Isabela. Tu historia está entrelazada con misterios que muchos han intentado olvidar, pero el fuego que ahora portas es la clave para desvelar lo que aún permanece en las sombras». Federico la condujo a una antigua librería oculta en un rincón poco transitado de la ciudad, un refugio de sabiduría en el que las paredes parecían recitar poemas de tiempos remotos. Allí,
Entre volúmenes encuadernados en cuero y pergaminos amarillentos, se abrió un diálogo que combinaba teorías históricas con creencias casi míticas. «Existe un documento perdido», afirmó Federico, «que detalla la alianza secreta que tu bisabuelo Alejandro forjó con un misterioso benefactor. Ese pacto no solo salvó a la familia en épocas de crisis, sino que estableció una línea de transmisión del conocimiento y la fuerza interior que ahora se refleja en ti». Mientras escuchaba, Isabela sentía cómo el fuego de su interior crecía, alimentado por la convicción de que el pasado y el presente estaban unidos por un destino ineludible. Federico le mostró antiguos mapas y cartas dispersas, piezas de un rompecabezas que parecían apuntar hacia un santuario olvidado en las afueras de la ciudad. «Allí se oculta la verdad», explicó. «En un templo abandonado que, según las leyendas, fue testigo de pactos sagrados, se dice que solo aquellos que han despertado la llama del destino pueden acceder a sus secretos». Las palabras de Federico despertaron en Isabela una mezcla de temor y fascinación. Decidida a continuar su travesía, se despidió del investigador con la promesa de que volverían a encontrarse cuando ella estuviera lista para dar el siguiente paso. Con el corazón palpitante y la mente llena de imágenes de templos y pactos ancestrales, Isabela emprendió el viaje hacia las afueras de Florencia, donde la naturaleza se mezclaba con la historia en un paisaje de colinas y viñedos. Durante el trayecto, el murmullo del viento entre los olivos y el canto lejano de un ruiseñor parecían entonar un cántico ancestral que anunciaba la inminente revelación de secretos largamente guardados. La sensación de ser parte de una narrativa mayor se intensificaba con cada kilómetro recorrido, y en su interior, la llama del destino seguía ardiendo, incansable y brillante. Al llegar al lugar señalado en los documentos, Isabela se encontró frente a una estructura imponente, casi olvidada por el paso del tiempo. El templo, con sus columnas desgastadas y un altar cubierto de musgo, parecía custodiar la esencia misma del legado familiar. Con el candil aún encendido en su mente y el fuego simbólico palpitando en su corazón, supo que estaba en el umbral de una transformación definitiva. La búsqueda no solo había de revelar la historia oculta de su familia, sino también la verdad sobre sí misma y el propósito que el destino le había encomendado. En ese instante, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Isabela sintió que cada paso, cada decisión, la había conducido a este preciso momento. El misterio se cernía ante ella, y la promesa de respuesta se fusionaba con la emoción de un nuevo comienzo. Con la determinación reflejada en sus ojos, se preparó para enfrentar el siguiente capítulo de su historia, consciente de que la revelación final aún estaba por llegar, y que el verdadero poder residía en la unión inquebrantable entre el pasado y su propio ser. El crepúsculo se extendía majestuoso sobre el horizonte florentino, tiñendo de carmesí y oro las fachadas de la ciudad, cuando Isabela se encontró en la encrucijada de su destino. Con el candil de la llama del destino aún encendido en 1160, su alma regresó al templo olvidado en las afueras, el mismo lugar que había presenciado pactos antiguos y juramentos sellados en el silencio del tiempo. La atmósfera era casi palpable, cargada de una energía ancestral que parecía convocar a los espíritus del pasado. Cada paso resonaba en las piedras gastadas del camino, como si la historia misma le hablara en un idioma secreto. Al llegar al templo, Isabela se detuvo frente a la imponente estructura, sintiendo cómo el fuego interior se intensificaba con la cercanía de la verdad. La fachada, erosionada por los siglos, mostraba inscripciones apenas legibles, símbolos que solo aquellos iniciados en los misterios del linaje podían descifrar. Con una reverencia que mezclaba temor y esperanza, empujó la puerta principal, la cual se abrió con un gemido que pareció anunciar el inicio de la revelación. En el interior, la penumbra fue vencida por la luz que se colaba desde vitrales rotos, pintando el suelo de destellos de color y sombras danzantes. Dentro, el eco de sus pasos se unía al murmullo distante de algún mecanismo olvidado. Isabela avanzó hacia el altar central,
donde una escultura antigua parecía custodiar el secreto de generaciones. Allí, junto a inscripciones en latín y un mapa en pergamino desgastado, encontró lo que parecía ser el documento final que unía todas las piezas del enigma familiar. Las palabras escritas a mano hablaban de una alianza sagrada, de sacrificios que habían sellado el destino de quienes portaban la sangre de sus ancestros, y de una profecía que predecía la llegada de la verdadera heredera, aquella que encendería la llama de la transformación. El ambiente vibraba con un suspense casi tangible, y en cada rincón, el pasado y el presente se entrelazaban en un susurro perpetuo. Isabela sintió cómo la carga emocional se desbordaba, y lágrimas de emoción se deslizaron por sus mejillas mientras leía cada palabra con devoción. La narrativa del documento no solo revelaba traiciones y sacrificios, sino que también hablaba de redención y de la promesa de un futuro en el que la familia se levantaría de sus propias cenizas. Cada línea parecía escrita para ella, y en ese instante comprendió que su camino no era solo personal, sino parte de un legado que debía ser honrado y protegido. El silencio se hizo cómplice del momento cuando, de entre las sombras, emergió la figura de Federico, quien había sido su aliado en la búsqueda de la verdad. Con voz suave y serena, Federico le dijo: «Isabela, este es el umbral final. Todo lo que has descubierto, cada sacrificio, cada susurro del pasado, te ha llevado hasta este instante. La profecía no es solo una historia, sino una llamada a la acción. Tu familia ha esperado este momento durante generaciones, y ahora, tú debes decidir cómo transformar este legado en un futuro de esperanza». Las palabras de Federico resonaron en lo más profundo de su ser, y en el ambiente se mezclaron la melancolía, la incertidumbre y una fuerza renovada. A su lado, la llama simbólica parecía danzar con mayor intensidad, iluminando el rostro de Isabela y revelando en sus ojos la determinación de una mujer que había enfrentado la adversidad y había emergido más fuerte. Con el documento en la mano, se percató de que los símbolos y las palabras no eran un final, sino un comienzo. La promesa de un nuevo ciclo en el que el pasado se reconcilia con el futuro. El templo, testigo silencioso de pactos y memorias, parecía respirar al ritmo de su corazón, y cada sonido, cada sombra, era una invitación a abrazar el destino que se le había develado. Isabela supo que a partir de ese momento, su misión era reconstruir la historia fragmentada de su familia, no solo a través de la memoria, sino con acciones que renovaran la fe en un mañana mejor. La transformación personal y colectiva estaba al alcance, y la luz de la llama del destino la guiaba con firmeza. Mientras el sol se despedía y las estrellas comenzaban a asomar en el cielo, Isabela y Federico sellaron su compromiso de preservar la herencia familiar. No era solo la revelación de un pacto ancestral, sino la manifestación de un vínculo inquebrantable entre el pasado y el presente, un puente que permitiría a las futuras generaciones encontrar en la oscuridad la fuerza para encender su propia luz. Con cada latido, Isabela sentía que su destino se entrelazaba con el de aquellos que la habían precedido, y que el legado familiar era, en esencia, la promesa eterna de renacer de las sombras para abrazar la plenitud de la vida. En ese instante, frente al altar y rodeada de la magnificencia del templo olvidado, Isabela comprendió que el viaje, aunque lleno de misterios y desafíos, apenas comenzaba. Con el documento en sus manos y el fuego interior encendido, se preparó para escribir el capítulo final de su historia, sabiendo que, en el cruce de los destinos, cada sacrificio había sido parte de la danza eterna de la redención y la esperanza.